Doña de Chica, médico graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador, pediatra del Hospital Benjamín Blum, infectóloga del Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México y actualmente la jefe de infectología del Hospital Benjamín Blum con el tema actualizaciones en la vigilancia y cuadro clínico del sarampión. Bueno, buenos días. Yo sé que ya están cansados, pero esta plática no va a ser tan larga como todas las que han recibido en esta mañana, porque el objetivo de introducirla fue a petición del Ministerio de Salud, que si ustedes recuerdan, desde hace unos 6-7 meses, OMS lanzó una alerta para los países de la región latinoamericana de que estemos atentos por los brotes que se han surgido del parque de Disneylandia de Los Ángeles y que se ha traspolado a países como Brasil, Canadá, Chile, ¿verdad? Hoy que está la Copa América. Y que obviamente como país de América Latina tenemos que estar atentos y que tenemos que estar capacitando a nuestros médicos en recordar el sarampión. Probablemente más de la mitad de las personas que están aquí nunca hemos visto un cuadro de sarampión, porque el último caso autóctono en nuestro país fue en 1996, pero obviamente siempre es bueno hablar de estas enfermedades, si bien es cierto, las enfermedades prevenibles por vacunas, cuando hay una cobertura adecuada, tienden a desaparecer en los países, como es en el caso de este virus del sarampión en El Salvador. Si en los países del resto del mundo este virus no ha desaparecido totalmente, como es en África y en Europa, siempre vamos a estar en riesgo de que vuelva a aparecer si nosotros descuidamos el diagnóstico o bajamos nuestras coberturas. Entonces vamos a hablar un poquito del virus, de la enfermedad, cómo se transmite, la vacuna, cómo va el proceso de eliminación en las Américas y las conclusiones. Ustedes pueden ver cómo estamos a pocos meses de que América Latina sea el primer continente que sea determinado por OMS, OPS como libre de sarampión y rubiola, porque cuando hablan de sarampión, por lo mismo que la vacuna es conjugada, se habla de las dos enfermedades. Ya el último caso en América Latina ya tiene más de 13 años de haber aparecido, fue en noviembre, y el último caso de transmisión endémica autóctona fue en Venezuela en el año 2002. En nuestro país ya tenemos 18 años de no tener sarampión y el último caso fue en Santa Ana, en San Antonio Pajonal, que fue en 1996. Y en el año 2000, ustedes recuerdan que aparecieron unos casos que fueron importados de gente que había viajado a Europa y que ahí había adquirido la enfermedad y que se estuvieron vigilando, pero que no hubo casos secundarios. Ustedes pueden ver acá que ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué es tan importante el sarampión? Obviamente, si nosotros estamos acumulando susceptibles y el sarampión se vuelve a presentar, vamos a tener una alta mortalidad. Recordemos que en los años que fue el auge del sarampión, allá por los 80, 90, el número de muertes en América Latina, ustedes pueden ver, llegaban hasta 16,000 por 100,000 pacientes cuando fueron los brotes máximos, y la mayor mortalidad se dio en los niños menores de 5 años de edad. Para el año 2000, la mortalidad global de sarampión era casi 500,000 de personas que habían fallecido por sarampión, y para el 2012, 122,000. Si ustedes vieron las noticias en CNN, esta semana reportaron en Estados Unidos la primera persona muerta en Estados Unidos por sarampión. Vea, una mujer que tenía algún grado de inmunosupresión por una enfermedad crónica que tenía, que agarró sarampión, se murió, nadie supo de qué se murió, le hicieron autopsias y en la autopsia pudieron determinar que era por una neumonía por virus del sarampión. O sea que no estamos lejos de que en algún momento en nuestro país pueda presentarse algún caso así. Pueden ver ustedes que El Salvador era en esa época de los brotes de sarampión uno de los 10 primeros países de América Latina que tenía una alta mortalidad por sarampión. Casi 100 por 100,000 habitantes fallecían. Obviamente ustedes saben que las complicaciones del virus del sarampión son las causadas por el mismo virus, como es la encefalitis, la neumonitis, pero que también se pueden complicar con sobreinfección bacteriana, sobre todo por Staphylococcus aureus y por neumococo. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo después de que se dio el primer brote allá por los años 89, 90, que fue el brote más grande que causó mayor mortalidad en América Latina,
se empezaron las estrategias de control de este brote de sarampión y rubiola, se incrementaron las medidas de vigilancia, se empezó a trabajar con la vacunación para poder eliminar el sarampión. Y ustedes pueden ver sarampión rápidamente, después de implementadas estas 3 medidas, cómo cae rápidamente con algún brote por ahí de casos importados, y pueden ver ustedes, la rubiola ha sido un poco más difícil de eliminar, pero ya prácticamente desde el año 2004 a la fecha ya no se han reportado casos de rubiola. ¿Qué se ha hecho para que este virus del sarampión pueda ser eliminado del continente? Ustedes pueden ver acá los casos de sarampión, en azul los casos de rubiola, y cómo se han hecho campañas de puesta al día, campañas de seguimiento, campañas de aceleración, y cómo en el 2002 el último caso endémico de sarampión, y cómo en el 2009 el último caso de rubiola. Pero ustedes ven que son muchos los esfuerzos que los países de toda América Latina han hecho en estos casi 30 años para poder erradicar totalmente estos virus de la región del continente latinoamericano. Y ustedes pueden observar acá que en nuestro país, si alguna fortaleza tenemos, es que la vacuna de sarampión, rubiola, a pesar de que las otras vacunas se desabastecen a veces, esta vacuna siempre hay, y las coberturas para esta vacuna, gracias a Dios, a diferencia de países como Europa o incluso el mismo Estados Unidos, que tiene buena aceptación por la población. La anterior, por favor. Ustedes pueden ver en el transcurso de los años cómo en los diferentes países, a pesar que ya está erradicado el virus del sarampión, cómo hemos tenido muchos casos importados, ¿verdad?, en toda la región. Y ustedes pueden ver Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Venezuela y otros países, como en diferentes cantidades, algunos menos 85, otros más, 1400, pero siempre hemos tenido virus importados en la región. En este año dijimos que a partir del 1 de enero al 20 de febrero del 2015, en Estados Unidos se desata la alerta. Ustedes pueden ver todos estos puntitos rojos, que son todos los casos que aparecieron en Los Ángeles, secundarios a ese brote de Disneylandia, y cómo se fueron regando a los diferentes países, a México, a Brasil y ahora a Chile. Este está trazado, pero en los 5 países que se han confirmado casos, ya van casi 680 casos confirmados, obviamente la mayoría en Estados Unidos, pero ustedes pueden ver en esta, que era hasta la semana epidemiológica número 19, cómo cada país se fue presentando de una manera diferente. Tenemos Estados Unidos, que fue el que originó el brote. En la primera semana se dio el brote, se incrementó, hizo su meseta y ahora empieza el descenso. Más tarde empezó Brasil, con una menos intensidad del brote, pero mire, ellos apenas en estas semanas últimas han incrementado el número de casos. Y Canadá también empezó casi al mismo tiempo de Brasil, pero ellos todavía tienen una meseta importante. Y ahora el último caso que se dio en Chile. Entonces ustedes pueden ver que aún el brote originado de Los Ángeles no ha terminado. Si bien es cierto, en Estados Unidos ya tienen 2 meses de no reportar casos, exceptuando esta mujer que falleció con el virus del sarampión, ustedes pueden ver que sigue la brecha latente y que probablemente podamos llegar a tener casos. Este es un ejercicio que hay en una presentación de OPS, donde ustedes pueden nada más ver cómo de un caso importado se pueden generar todos los que están en rojo, de la paciente que tienen contacto con sus mismas personas, con la comunidad o con las mismas clínicas a las que consultan, como de un solo caso podemos generar al menos 25 a 30 casos de contacto de un caso primario. Y por eso es bien importante que identifiquemos los casos. Y para identificar los casos, lo que nos interesa, como dijo la doctora Hernández, nosotros tenemos el diagnóstico grande, que son las enfermedades febriles exantemáticas. Pero ¿cuándo vamos a pensar en sarampión? Cuando éste tenga un nexo epidemiológico, ¿verdad? Nosotros tenemos CHIC, tenemos dengue, tenemos otro montón de enfermedades exantemáticas en pediatría, y no todo va a ser sarampión. Pero siempre hay que preguntar el nexo epidemiológico, si estuvo con alguien que estuvo en estos países donde se ha dado el brote. Ante este riesgo constante de importaciones, nosotros tenemos 2 pilares bien importantes. Uno son las coberturas vacunales. Entre un país tenga un mayor porcentaje de cobertura vacunal,
va a tener menos riesgo que los pacientes sean susceptibles y que se desarrolle la enfermedad. Y entre más fortalecida esté la vigilancia epidemiológica, que nosotros los médicos estemos reportando los casos sospechosos, va a haber un mejor seguimiento de los casos. Este es un ejemplo para el mundial. Incluso Brasil habían puesto que ellos esperaban 600.000 personas para el mundial, y en el mismo afiche ponían que 19 de estos 32 países que participarían en la Copa del Mundo, 19 reportaban desde el 2013 casos de sarampión. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que probablemente el brote podría llegar, y así llegó, ¿verdad? Brasil llegó también, muchos de África, así como les llegó el Zika de África, les ha llegado el sarampión también de estos países que tienen bajas coberturas de vacuna. Ustedes pueden ver que el esfuerzo de los organismos internacionales ha sido grande, y que desde 1994 los OMS, OPS y todas estas organizaciones que trabajan en pro de las enfermedades inmunoprevenibles habían puesto como meta que para el año 2000 las Américas iba a estar libre de sarampión. No lo cumplieron en el 2000, pero se cumplió en el 2002. Para el 2003 se plantean la meta que para el año 2010 iba a haber erradicación del virus de rubiola. El último caso endémico reportado de rubiola es en el 2009, se cumplió un año antes de lo propuesto en la meta. En el 2007 se empieza a hacer la recaudación de toda la información para poder certificar que la región esté libre del virus del sarampión, y ustedes pueden ver acá cómo diferentes organismos internacionales con 16 países, con múltiples conferencias han tratado, y nosotros ya como país hemos tenido 2 auditorías internacionales para poder verificar la erradicación de los virus. 2012 ya empiezan con el plan para mantener la eliminación, y precisamente por eso el Ministerio de Salud junto con OPS han solicitado que se entrene y se capacite al personal médico para que todos estemos atentos y en defensa de que nuestro país siga siendo un país libre de estos 2 virus. Los 16 países que de Latinoamérica participan, ustedes pueden ver aquí al final en rojo, que casi no se ve, que El Salvador es uno de esos 16 países en esta iniciativa, y ustedes pueden ver cómo los miembros del Comité Internacional, toda gente reconocida a nivel mundial, doctor José Ignacio Santos Preciado, que es un infectólogo pediatra, también es el encargado de todos los países de América Latina, la región y México, y ellos constantemente están supervisando nuestros sistemas de vigilancia, nuestras coberturas de vacunación y el seguimiento que les damos, porque no sé si ustedes saben que a todos los dengues o los CHIC que nosotros mandamos como sospecha de eso y salen negativos, el nivel central les corre la prueba de sarampión para una vigilancia pasiva y para poder estar teniendo qué exantemáticas nos están llegando y que no se nos vaya a pasar alguno que sea sarampión. Hablando ya de la enfermedad, podemos ver que obviamente es una enfermedad infectocontagiosa altamente transmisible de origen viral, es un virus RNA del grupo del Paramyxoviridae, y en los países que tienen estaciones, este es más frecuente en primavera y a principios de verano. La edad que más se afecta son los menores de 5 años de edad, y la mortalidad puede ser tan baja como el 2% o tan alta como el 15%, obviamente depende de la inmunidad del paciente y de las complicaciones que éstas se puedan asociar. Los reservorios exclusivamente son humanos y la transmisión es respiratoria. Fíjense que al decir respiratoria quiere decir que el virus mide menos de 3 micras y que es altamente transmisible, que pasa suspendido en el tiempo por muchas horas y que puede recorrer distancias allá del metro. Entonces, para este tipo de virus, aunque el paciente no esté, si ha estado media hora en un cubículo de la emergencia y nosotros llegamos después, igual nos podemos contagiar. El periodo de incubación va de 10 a 12 días hasta el periodo prodromo, y el periodo de la erupción dura de 7 a 18 días, pero puede en algunos casos llegar hasta 21 días. Y el promedio más o menos que dura el exantema son 14 días. Pero nosotros nos vamos a poder contagiar de sarampión desde 3 días a 4 días antes de la erupción hasta 3-4 días después de la aparición del exantema. O sea que cuando el paciente ya ha tenido contagio en esos 3 días antes de aparecer el exantema, ya ha contaminado a muchas otras personas.
Este es el virus, ustedes ven que es un virus bien complejo, pero a pesar de ser un virus bien complejo por sus capas lipídicas y tiene muchos mecanismos de cómo se puede fusionar al epitelio respiratorio, es muy sensible a la luz ultravioleta, a los lugares iluminados, a los desinfectantes que generalmente nosotros usamos, como es el cloro, el glutaraldehído. Entonces esa es una ventaja porque con la limpieza rápidamente podemos destruirlos. Esto es un poco de lo que sucede. Ustedes pueden ver aquí los millones de virus que se pueden expeler en una tosida o en una estornudada de una persona, y que la transmisión, ya dijimos, es a través de estas gotitas de flush, ¿verdad?, que quedan suspendidas en el aire. El periodo de incubación que puede ser de 14, incluso algunos dicen que hasta 21 días. Entonces, para la función de la vigilancia, uno debe de vigilar al periodo máximo, que sería 21 días. Más o menos el prodromo dura 1 a 3 días y recordemos que el prodromo se va a caracterizar como cualquier enfermedad: fiebre, coriza, tos, y puede haber conjuntivitis. Y luego va a venir el periodo exantemático, que vamos a ver más adelante. El periodo de contagio dijimos 4 días antes y 4 días después del exantema, y que este virus produce, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, igual que el virus de la rubeola, entra al tracto respiratorio, penetra los nódulos linfáticos, de ahí hace la primer viremia, en el hígado, en los vasos sanguíneos y en el vaso hace su primera replicación, luego va la viremia secundaria y luego va la segunda replicación, que puede ser en piel, en cerebro, en pulmón, y en el caso de las parótidas en glándulas salivales, y en caso de la rubeola en riñones. Ustedes pueden acordarse aquí cuando nos enseñaban sarampión, las células de Wanting-Finkelstein, que son patoneumónicas de sarampión. Aquí podemos ver cómo va la enfermedad y cómo el periodo prodrómico, que se da en los primeros 3 días, se caracteriza por fiebres que no son de tan alta intensidad. Hay conjuntivitis, hay coriza, hay tos, y si el médico es acucioso, en los tercer día del inicio de los prodrómicos, le va a ir a buscar las manchas de Koplik a nivel de los molares, que es donde se aparecen, o pueden aparecer también al nivel del paladar, y que más o menos al cuarto o quinto día de la fiebre se va a iniciar el exantema característico. Aquí podemos ver cómo en una misma casa, ¿verdad?, podemos contagiar a varios al mismo tiempo por la alta transmisibilidad que tiene el virus. Entonces ya dijimos que el prodromo se va a caracterizar por la fiebre, que es intensa, continua, la coriza, las manchas de Koplik y la conjuntivitis. ¿Qué características tenemos que buscar en el exantema? Es lógico pensar también que no se nos van a presentar los casos característicos o típicos de sarampión, porque el virus ha cambiado a través de la vacunación, porque la susceptibilidad de la gente ahora es diferente y probablemente no tengamos los grandes exantemas que se veían en las épocas de la epidemia del sarampión. Pero hay que tener en cuenta cómo es las características normales de este exantema, y que generalmente dijimos que aparece 2 o 3, 4 días después del prodromo, que puede durar 14 días, y tiene una característica que es maculopapular, que al principio es rosada, que se inicia detrás de las orejas y de ahí va siguiendo la línea de implantación del cuero cabelludo y luego se disemina al tronco y a las piernas. Generalmente la parte más intensa del exantema dura 4 o 5 días y va desapareciendo en el mismo orden que este apareció. En resumen, de las manifestaciones clínicas podemos decir que el periodo de incubación más o menos va de los 7 a los 21 días con un promedio de 14 días, y que las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en 2 etapas, que es la fase prodrómica y la erupción. En la fase prodrómica, fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y las manchas de Koplik, y en las manifestaciones cutáneas, al cuarto día más o menos de la fiebre, el exantema maculopapular, que al principio es rosado y luego se puede tornar vinoso. Ya dijimos la distribución, y buscar obviamente las complicaciones. El 30% de los niños que tienen sarampión tienen complicaciones, pueden ser complicaciones oculares que incluyen la ceguera, diarrea, otitis media, neumonías. Las neumonías pueden ser que son muy agresivas cuando son del mismo virus que causa una neumonitis severa, o pueden ser neumonías complicadas por estafilococo aureus o neumococo, encefalitis, que son de las principales causas de muerte, convulsiones. Aquí pueden ver ustedes algunas fotos del sarampión, ¿verdad?, donde está la conjuntivitis, la coriza,
la tos, el exantema, las diferentes características que tiene el exantema, las manchas de Koplik que uno va a buscar al segundo molar y cómo en este niño ya el exantema al quinto o sexto día se va tornando un poco vinoso. Pueden ver más de la forma, ¿verdad? Entonces puede parecerse a cualquier otra cosa y que obviamente el prueba diagnóstica nos va a servir única y exclusivamente para eso, para confirmar el diagnóstico, porque el diagnóstico inicial para poder dar pie a las medidas de vigilancia, seguimiento y poner a este niño en aislamiento va a ser únicamente el cuadro clínico con el nexo epidemiológico y ustedes pueden ver acá la serología, la IgM, que puede ser positiva del día 3 hasta los 2 meses, la IgG, que nos puede dar falsos positivos en aquellos niños que han sido vacunados y que se hace a través del método ELISA, y el aislamiento del virus, ya sea en secreción nasal, faringe y orina, y la reacción en cadena polimerasa. Estas 3 cosas se hacen en el nivel central, obviamente los cultivos se mandan al CDC, pero sí hay forma de cómo hacer diagnóstico de sarampión. Si ustedes, hay un lineamiento en la página del Ministerio de Salud, que es el lineamiento para erradicación del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, ustedes la pueden revisar en eso, ahí está bien explicada esta gráfica, que de ahí la tomé, donde están sarampión, rubiola y las 3 enfermedades que en pediatría más frecuentemente estamos viendo con exantema, y ahí les da todas las características, incluso de características clínicas como la presencia de conjuntivitis, de tos, de adenopatías, que nos pueden ayudar a hacer un mejor diagnóstico diferencial. Las complicaciones, ya dijimos, diarrea, otitis media, neumonía, encefalitis. Y el tratamiento, no hay tratamiento para el sarampión, exclusivamente es el tratamiento de sostén y lo único que sí está aprobado que previene las complicaciones oftalmológicas del sarampión es el uso de vitamina A, 50.000 unidades en menores de 6 meses, 100.000 unidades de los 6 a los 11 meses y 200.000 unidades a niños y niñas de 12 meses en adelante, o sea que es lo único que le podríamos ofrecer. Ustedes saben que gracias a la vacuna, bueno, que de hecho que después del agua potable, la vacuna ha sido la medida de salud pública que más impacto ha tenido en la reducción de la mortalidad infantil y obviamente vacuna de sarampión no deja de ser así. Vacuna de sarampión, hemos tenido vacuna de sarampión sola, vacuna bivalente, sarampión rubiola, pero la que más tenemos con mayor frecuencia es la sarampión rubiola y paperas. Ustedes saben que en campañas masivas la que da problemas o efectos adversos es el virus de la parotiditis, porque es el que se asocia a encefalitis. Entonces, en casos de epidemias, cuando uno tiene que hacer vacunación masiva, ahí se prefiere la vacuna bivalente, pero en un calendario regular o en campañas de ponte al día, la trivalente está adecuada ponerla. Si ustedes se fijan, la eficacia para ambas vacunas, sea bivalente o trivalente, es arriba del 95% y la duración de la inmunidad es de por vida. Recordemos que las que tenemos nosotros, que es la sarampión, rubiola, papera, se requieren 2 dosis. Si nosotros aquí tuviéramos un brote de sarampión y tuviéramos que vacunar a los niños pequeños, lactantitos, se vacunan entre los 6 y los 12 meses y a los niños que sean vacunados en un brote en esas edades, el calendario de vacunación tiene que continuar igual. Quiere decir que al año vamos a volverle a poner la dosis de MMR y a los 4 años vamos a volver a poner el refuerzo de MMR, o sea que la vacunación será una vacunación extra. Esta vacuna en países de fuera, Europa, Canadá, Estados Unidos, fue una vacuna que tuvo mala fama y que muchas personas se dejaron de vacunar porque allá por los años 80 hubo muchos rumores que el timerosal y el mercurio que contenían estas vacunas estaba relacionado con el autismo. Y entonces en Europa mucha gente se dejó llevar por estos rumores, ¿verdad? Nunca se corroboró totalmente la información y dejaron de vacunarse, y de ahí las consecuencias de todos estos grupos antivacunas que causan mucho problema porque las vacunas reemergen, como este niño que se murió hace 3 semanas en Barcelona, en una provincia de Otón, que ellos tenían ya desde el año 87 de no tener difteria, y apareció ese niño con difteria, hijo de unas personas que eran del grupo antivacuna, y que cuando ya el niño se murió,
ellos decían que se habían arrepentido de no vacunar y que el problema era que nadie les había informado que había pasado por las vacunas. Entonces esas son muestras que si nosotros dejamos de vacunar, aunque en nuestras regiones no haya las enfermedades, las enfermedades reemergen. Y ustedes pueden ver acá en este libro que salió hace como 6 años de un infectólogo norteamericano, el doctor Offit. Él sacó un libro donde decía los falsos profetas del autismo, precisamente desmintiendo cada uno de los rumores que se habían hecho en base a esa vacuna. Y nosotros podemos ver cómo a veces en la literatura, ya en el 98, cuando se empezó a hablar de esto del autismo, la propaganda fue muy grande, los grupos antivacunas hicieron mucha bulla, y luego ya en el 2010 que salen todos los artículos desmintiendo todo lo que se había publicado anteriormente, ya eso ya no se le hizo mucha publicidad. Entonces muchas veces hacemos más publicidad de lo malo que de lo bueno y eso al final es contraproducente. En esta gráfica solo les quiero mostrar las reacciones adversas después de la vacuna y las reacciones adversas que puede causar la misma enfermedad cuando uno se infecta por infección natural. Y ustedes pueden ver la fiebre, es 1 en 16 o 1 en 6 después de la vacuna, 1 en los que son por enfermedad, exantema, pero aquí vamos a ver crisis convulsivas, 1 en 2500 o 1 en 100, 1 en 200 o 1 en 100 en la enfermedad. O sea que la enfermedad y la vacuna casi dan lo mismo, encefalitis y encefalopatía, 1 en 1.000.000, 1 en 17.600 y en la enfermedad 1 en 1000. Panencefalitis esclerosante, 1 por 1.000.000 de vacunados, 1 por 200.000 enfermos de sarampión, igual la púrpura trombocitopénica, 1 en 30.000 y 1 en 3.000. Si comparamos esto con esto, obviamente, aunque a pesar de que la vacuna tiene efectos secundarios, son mucho menores que cuando se desarrolla la misma enfermedad. O sea que no hay un pretexto para no vacunar con esta vacuna. Aquí pueden ver ustedes, si nosotros tenemos una población que sea 100% susceptible, o sea que no hayan recibido vacuna, todos se van a enfermar, todos vamos a hacer contactos primarios y luego contactos secundarios. Si tenemos una población que tenga por lo menos arriba de un 75% de inmunidad, ustedes ven cómo disminuye la cantidad de personas contagiadas si nosotros estamos vacunados. Entonces, ¿qué pide la OMS? La OMS pide que por lo menos el 95% de los niños estén vacunados. Y si ustedes ven, a pesar de que el 95% de los niños estén vacunados, siempre nos va a quedar un resto ahí de casi 5.000 niños no inmunes. Y si cada año nosotros vamos dejando 5.000 niños no inmunes, al cabo de 5 o 10 años vamos a tener 25.000 a 50.000 niños susceptibles a la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tratar de incrementar las vacunas. ¿Y por qué es importante este 95% de vacuna? Obviamente, las personas si no reciben la inmunidad a través de la vacuna, no van a estar inmunizados porque ya no tenemos enfermedad natural. Entonces no es como otras enfermedades como varicela que nos da inmunidad permanente y probablemente no vamos a requerir vacunar a ese niño que ya le dio la enfermedad. Pero si no hay sarampión en el país, no vamos a padecer la enfermedad. Edad y cobertura de la primera dosis, recordemos que si la primera dosis se pone abajo del año de edad, la inmunidad no es lo suficiente y tenemos que completar el esquema normal. Tiempo de campañas entre seguimiento, sobre todo en la vacunación de los 4 años, porque los papás generalmente antes de los 2 años son bien cumplidos con los esquemas de vacunación, pero una vez ven al niño grande, piensan que el niño no se va a enfermar o no le puede pasar nada. Entonces esa vacuna de los 4 años baja la cobertura y es la que nos podría dar problemas en el caso de un brote. En conclusión, podemos decir que en las Américas se ha interrumpido la transmisión endémica del virus del sarampión desde el 2002 y de la rubiola desde el 2009, pero que sin embargo estamos ante un riesgo constante de importaciones, obviamente por los eventos masivos. ¿Se acuerdan cuando fue lo del Papa? Vino mucha gente de Brasil, de Europa, y esa gente a veces no está vacunada. Ahora en la Copa América los que van, y allá hay sarampión también, hay que ver cómo era un requisito llevar la vacuna de sarampión, y que lograr coberturas homogéneas en todas las edades
¿Esto por qué? Porque aunque nosotros como país tenemos buena cobertura para sarampión, hay otros países de la misma región de América Latina, como Brasil, por ejemplo, o Guatemala, que tienen bajas coberturas y que tenemos que asegurar la vigilancia epidemiológica de alta calidad, y ahí va nuestra función de estar pendientes de las enfermedades exantemáticas para poder reportarlas de manera oportuna. Esta es la comisión de nuestro país para trabajar en la erradicación del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, que fue instituida en el 2010 por la doctora María Isabel Rodríguez. Muchas gracias, doctora. Con ella terminamos, pero le entrego el diploma que resta así el Colegio Médico